Ahora mismo, una máquina flotando a 1.000.000 de millas de la Tierra está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el universo. El telescopio James Webb acaba de capturar galaxias que se formaron apenas 290 millones de años después del Big Bang, agujeros negros más pesados que galaxias enteras, estrellas explotando en el borde mismo del tiempo. Estamos viendo luz que ha viajado durante 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Estás a punto de presenciar descubrimientos que desafían las propias leyes de la física. Si estás listo para ver el cosmos como nunca antes, toca el botón de suscribirte. El viaje comienza ahora. A 1.000.000 de millas de la Tierra, una máquina del tamaño de una cancha de tenis flota en la oscuridad. El telescopio James Webb costó $10.000 millones y llevó 20 años construirlo. Su espejo se despliega como origami en el espacio. 6 paneles hexagonales hechos de berilio recubierto de oro capturan luz que dejó galaxias distantes cuando el universo era un bebé. Este telescopio no orbita nuestro planeta como Hubble. Gira alrededor de un punto en el espacio donde las fuerzas gravitatorias se equilibran perfectamente. Los científicos lo llaman el segundo punto de Lagrange. Aquí, protegido por un parasol del tamaño de una cancha de tenis, con una protección equivalente a un factor de protector solar de 1.000.000, Webb observa el espectro infrarrojo. ¿Por qué infrarrojo? Porque el universo se está expandiendo. La luz de las galaxias más distantes se estira a medida que cruza el espacio. Para cuando la luz estelar antigua llega hasta nosotros, las longitudes de onda que comenzaron como azul visible y ultravioleta han sido estiradas hacia el rango infrarrojo. Hubble nunca pudo ver esto. Sus cámaras de luz visible quedaban ciegas a partir de cierta distancia. Webb ve lo que Hubble no pudo. El telescopio se lanzó el día de Navidad de 2021. Durante 6 meses, los ingenieros contuvieron la respiración mientras se desplegaba. 1044 cosas tenían que funcionar a la perfección. Un solo fallo habría condenado toda la misión. Cada panel se desplegó sin errores. Cada instrumento se activó de forma impecable. Entonces, Webb abrió su ojo y miró más profundo en el tiempo que cualquier máquina en la historia. Cada observación es una máquina del tiempo. Cuando ves una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia, estás presenciando esa galaxia tal como existía hace 1.000 millones de años. La luz tardó todo ese tiempo en viajar por el espacio. Webb lleva este principio a su límite absoluto. El telescopio captura fotones que comenzaron su viaje cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual. Estas galaxias antiguas aparecen como tenues manchas rojas contra la oscuridad cósmica. Su luz ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. No solo estamos viendo objetos distantes, estamos observando el nacimiento mismo del cosmos. Los científicos creían que entendían cómo debían verse las galaxias tempranas. Pequeñas, débiles y simples. El universo era demasiado joven para que existiera algo complejo. Webb destruyó esas expectativas en su primera semana de operación. Las galaxias que encontró estaban mal. Eran demasiado grandes, demasiado brillantes, demasiado maduras. Algunas ya habían formado estructuras masivas que deberían haber tardado miles de millones de años en desarrollarse. Un astrónomo lo llamó completamente inesperado. Otro dijo que podría romper la cosmología. El modelo estándar del universo predecía una cosa. Webb mostró algo completamente diferente. Cada imagen revelaba galaxias que desafiaban décadas de teoría. Cada espectro contaba una historia que no encajaba con los libros de texto. ¿Qué pasa cuando tu mejor instrumento te muestra lo imposible? Seguís mirando. Y lo que Webb encontró después fue todavía más extraño.
La galaxia apareció como un diminuto punto rojo en las primeras imágenes de campo profundo de Webb. Los astrónomos la etiquetaron con un número de catálogo y siguieron adelante. Luego alguien hizo los cálculos. La luz de esta galaxia había sido estirada por un factor de 15. Existió apenas 290 millones de años después del Big Bang. El universo tiene 13,8 mil millones de años. Esta galaxia se formó cuando la realidad tenía solo el 2% de su edad actual. La llamaron Hades. Los científicos miraron los datos durante meses. Convencidos de que habían cometido un error, revisaron todo. Las mediciones se mantuvieron firmes. Esto no era un error. Hades se extiende por más de 1600 años luz de diámetro. Brilla con la luz de estrellas en formación. La galaxia es lo suficientemente brillante como para que Webb pudiera haberla detectado incluso si fuera 10 veces más tenue. Eso significa que otras galaxias de esta era están esperando ser descubiertas. Tal vez galaxias que se formaron incluso antes, en los primeros 200 millones de años tras la creación. Aquí está el problema. La cosmología estándar dice que las galaxias crecen lentamente. Comienzan como pequeños cúmulos de materia en halos de materia oscura. La gravedad atrae gas. Las estrellas se encienden. A lo largo de miles de millones de años, las galaxias se fusionan y crecen. Hades no siguió este guión. La galaxia es demasiado luminosa, demasiado organizada y demasiado grande para su edad. Las simulaciones por computadora predecían que las galaxias tempranas serían tenues, caóticas y diminutas. Hades no es ninguna de esas cosas. Irradia luz de estrellas jóvenes, no de un agujero negro. Eso la hace aún más desconcertante. Los agujeros negros pueden producir un brillo tremendo desde una región pequeña, pero la formación estelar requiere tiempo que Hades no debería haber tenido. Otras galaxias tempranas mostraron el mismo patrón. Eran más grandes y más brillantes de lo que deberían ser. Un astrónomo lo describió como encontrar a un adulto completamente desarrollado, donde esperabas ver a un recién nacido. El universo simplemente no tuvo suficiente tiempo para que estas estructuras se formaran mediante procesos convencionales. Algunos científicos propusieron que la formación de galaxias ocurrió más rápido en el universo temprano. Tal vez las estrellas se formaban con mayor eficiencia entonces. Quizás los halos de materia oscura colapsaban más rápidamente. Estas ideas ayudan, pero no explican completamente las observaciones. Las galaxias siguen siendo demasiado extremas. Otra explicación involucra lo que los astrónomos llaman condiciones iniciales. Tal vez el Big Bang no distribuyó la materia de manera uniforme. Si ciertas regiones comenzaron siendo más densas que otras, las galaxias podrían haberse formado más rápido allí. Pero esto plantea nuevas preguntas. ¿Por qué existirían esas regiones densas? ¿Qué proceso las creó? El descubrimiento de Hades extendió nuestra visión de la historia cósmica en un 40% en solo 18 meses de observaciones. Cada nueva galaxia encontrada a estas distancias añade otra pieza a un rompecabezas que se niega a encajar. Un investigador admitió que construyeron estas máquinas no para confirmar el paradigma, sino para romperlo. Simplemente no sabían cómo se rompería. Y entonces Webb encontró algo que hizo que las galaxias masivas parecieran un problema menor. En el universo moderno existe una regla. Por cada 10.000 masas solares de estrellas en una galaxia, hay aproximadamente una masa solar en el agujero negro central. Esta proporción se mantiene en todos lados. La Vía Láctea la sigue. Las galaxias cercanas la siguen. Es una ley cósmica. Hasta que Webb miró el universo temprano. Los astrónomos encontraron una galaxia de cuando el cosmos tenía apenas 570 millones de años.
Midieron la masa de sus estrellas. Luego midieron el agujero negro en su centro. Los números no tenían sentido. El agujero negro equivalía al 10% de toda la masa estelar combinada. Por cada 10 masas solares de estrellas, había una masa solar de agujero negro. Esta galaxia rompía la regla por un factor de 1000. Los científicos lo llaman un agujero negro sobredimensionado. El término apenas captura lo extremo que es. Imagina que tu corazón pesara una 10ª parte de todo tu cuerpo. Esa es la proporción que estamos viendo en estas galaxias tempranas. El agujero negro no solo está en el centro, domina todo el sistema. Webb encontró docenas de estos objetos. Aparecen como pequeños puntos rojos en las imágenes de campo profundo. El color rojo proviene del gas caliente que gira hacia el agujero negro. A medida que la materia se acelera hacia el horizonte de eventos, se calienta a millones de grados y emite energía. Esto crea un núcleo compacto y brillante que eclipsa a las estrellas circundantes. El descubrimiento desafía todo lo que los astrónomos creían entender sobre la evolución de las galaxias. En las galaxias cercanas, el agujero negro y las estrellas crecen juntos. Una galaxia más grande tiene un agujero negro más grande, manteniendo esa proporción de 1 a 10.000. La relación es tan consistente que los científicos construyeron teorías enteras a su alrededor. Estas galaxias tempranas muestran un patrón completamente diferente. Los agujeros negros crecieron primero y crecieron rápido. Se volvieron masivos antes de que sus galaxias anfitrionas tuvieran tiempo de formar muchas estrellas. Un investigador lo describió como un bebé con el corazón de un gigante. Las proporciones están completamente mal. ¿Cómo lograron estos agujeros negros hacerse tan grandes tan rápido? Hay dos teorías principales. La primera involucra el colapso estelar. Cuando las estrellas masivas mueren, pueden formar agujeros negros. Estos agujeros negros luego crecen consumiendo materia cercana. Pero este proceso lleva tiempo. Incluso si un agujero negro se alimenta constantemente al ritmo máximo posible, crecer desde un remanente estelar hasta millones de masas solares en 500 millones de años requiere condiciones casi perfectas. La segunda teoría propone que algunos agujeros negros nacieron grandes. En lugar de formarse a partir de estrellas colapsadas, se formaron cuando enormes nubes de gas colapsaron directamente en agujeros negros. Estos agujeros negros primordiales comenzarían con masas de miles o incluso millones de masas solares. Evitan por completo la lenta ruta de formación estelar. Los datos de Webb ahora respaldan el escenario de colapso directo. Varias observaciones sugieren que estos agujeros negros masivos no podrían haber crecido a partir de semillas estelares en el tiempo disponible. Debieron haber comenzado siendo grandes. Esto crea su propio misterio. ¿Qué condiciones especiales permiten que una nube de gas colapse directamente en un agujero negro en lugar de formar estrellas? La historia se vuelve aún más extraña. Estos agujeros negros sobredimensionados no están dispersos al azar en el universo temprano. Se ubican en una red. Al mapear el universo temprano, los astrónomos descubrieron que estos pequeños puntos rojos se agrupan en la red cósmica. Esta es la estructura a gran escala del universo, donde las galaxias se reúnen a lo largo de filamentos de materia oscura como cuentas en hilos invisibles. La ubicación nos dice algo crítico sobre cuándo y cómo se formaron estos agujeros negros. Las galaxias más evolucionadas aparecen en los nodos donde los filamentos se intersectan. Las menos desarrolladas se dispersan a lo largo de los filamentos. Los pequeños puntos rojos ocupan ubicaciones específicas en esta red. No son las estructuras más masivas, pero sí están entre las más activas. Sus agujeros negros consumen materia a ritmos feroces. Un estudio analizó 7 pequeños puntos rojos
de cuando el universo era 12,5 mil millones de años más joven que hoy. Los 7 mostraron el mismo patrón: agujeros negros centrales sobredimensionados en galaxias relativamente pequeñas. La consistencia es impactante. No se trata de unos pocos casos extraños. Parece ser una población distinta de objetos del universo temprano. Los agujeros negros emiten radiación mientras se alimentan. Esta energía se derrama en el gas circundante, calentándolo y empujándolo hacia afuera. Los astrónomos llaman a esto retroalimentación. En las galaxias cercanas, la retroalimentación del agujero negro regula la formación estelar. Demasiada retroalimentación y no pueden formarse nuevas estrellas. Muy poca, y las estrellas se forman tan rápido que la galaxia se queda sin gas. En estas galaxias tempranas, la retroalimentación podría explicar por qué las galaxias permanecieron pequeñas. Los agujeros negros masivos se activaron temprano, bombardeando su entorno con energía. Esto impidió que la galaxia formara muchas estrellas. El agujero negro esencialmente mantuvo atrofiada a su galaxia anfitriona. Solo más tarde, cuando el agujero negro se calmó, el gas pudo enfriarse y formar estrellas a ritmos normales. Esto restauraría gradualmente la proporción que vemos en las galaxias modernas. Pero hay un problema de tiempo. Si los agujeros negros se forman primero y evitan la formación estelar, ¿de dónde provienen los agujeros negros? Necesitan gas para crecer. Si están expulsando todo el gas con la retroalimentación, ¿cómo lograron volverse masivos en primer lugar? La secuencia de eventos no encaja del todo. Algunos investigadores proponen un escenario de estallido. El agujero negro se forma y atraviesa una fase de crecimiento rápido, consumiendo enormes cantidades de gas antes de que la energía de retroalimentación se acumule lo suficiente como para expulsar el material. Durante esta ventana, el agujero negro puede crecer hasta millones de masas solares. Luego la retroalimentación se impone, deteniendo tanto el crecimiento del agujero negro como la formación estelar. Más tarde, el sistema se estabiliza en un estado más tranquilo. Otros señalan las fusiones. Si dos galaxias colisionan, sus agujeros negros centrales pueden fusionarse. Esto crea instantáneamente un agujero negro más masivo. Las galaxias del universo temprano existían más cerca unas de otras, haciendo las fusiones más comunes. Una serie de fusiones podría construir agujeros negros supermasivos rápidamente. Webb ya ha encontrado evidencia de agujeros negros en fusión en el universo temprano, apoyando esta idea. Observaciones recientes agregan otro giro. Algunos agujeros negros sobredimensionados se encuentran en regiones con sorprendentemente bajo enriquecimiento químico. Las estrellas producen elementos pesados cuando mueren. Estos elementos enriquecen el gas circundante. Una galaxia con muchas estrellas debería mostrar altos niveles de estos elementos, pero algunos anfitriones de agujeros negros sobredimensionados muestran bajo enriquecimiento, lo que sugiere que pocas estrellas vivieron y murieron allí. Esto encaja con la teoría de agujeros negros primordiales. Si el agujero negro se formó directamente a partir de gas prístino de hidrógeno y helio, no necesitaría generaciones previas de estrellas. El bajo enriquecimiento químico sería esperable. Pero confirmar esto requiere más observaciones. Cada espectro que captura Webb añade detalle a la imagen. Lo que los astrónomos saben con certeza es que el universo temprano operaba de manera diferente al actual, y las diferencias van más allá de los agujeros negros. Hace 350 años, una estrella explotó. El destello de la supernova se propagó a la velocidad de la luz, cruzando el espacio vacío entre las estrellas. En 2025, ese pulso de radiación alcanzó una nube de polvo y gas interestelar. El telescopio James Webb observó lo que ocurrió después. La luz impactó el polvo
y lo iluminó desde dentro. Webb capturó el resplandor con un detalle exquisito. Lo que los científicos vieron se parecía a los nudos y vetas de la madera. Láminas de material densamente empaquetadas revelaron estructuras a escalas de 400 unidades astronómicas. Eso es menos de una centésima de año luz. Es un detalle más fino de lo que nadie sabía que existía en el medio interestelar. Los astrónomos llaman a este fenómeno un eco de luz. Funciona como un eco de sonido que rebota en las paredes de un cañón, pero con luz. El destello de la supernova actúa como un reflector cósmico, iluminando brevemente material que de otro modo permanecería invisible. A medida que el pulso de luz se expande hacia afuera, ilumina progresivamente material más distante, creando un eco que se mueve a través del espacio. Las observaciones se centraron en un eco de luz cerca de Casiopea, un remanente de supernova. Son los restos destrozados de una estrella que explotó en el siglo XVII. Webb no observó el remanente en sí. En cambio, se enfocó en material de fondo iluminado por la antigua explosión. Ese material no tiene nada que ver con la estrella que explotó. Es polvo y gas interestelar no relacionado que simplemente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. La estructura fina sorprendió al equipo de investigación. Esperaban ver nubes difusas y sin forma. En cambio, encontraron capas organizadas. Un científico lo describió como una cebolla con capas anidadas. Las láminas de material se apilan unas sobre otras en patrones intrincados. Algunas parecen influenciadas por campos magnéticos que atraviesan el espacio, alineando el polvo en formaciones paralelas. Este descubrimiento importa porque el espacio entre las estrellas no está vacío. Cada metro cúbico contiene átomos de gas y granos de polvo. La mayor parte de este material se agrupa en nubes. Estas nubes dan origen a nuevas estrellas. Comprender su estructura interna ayuda a los astrónomos a entender cómo funciona la formación estelar. Antes de Webb, los científicos solo podían estudiar los exteriores de estas nubes. Ahora pueden mirar dentro. Las estructuras en forma de lámina miden unas 400 unidades astronómicas de ancho. Para tener una referencia, todo nuestro sistema solar, incluyendo la órbita de Neptuno, abarca solo unas 120 unidades astronómicas. Estas láminas son varias veces más grandes que nuestro sistema planetario. Sin embargo, son solo pequeñas características dentro de nubes mucho más grandes. ¿Por qué el material se organiza en láminas en lugar de blobs aleatorios? Los campos magnéticos proporcionan una explicación. El medio interestelar está atravesado por líneas de campo magnético. Las partículas cargadas y los granos de polvo tienden a alinearse a lo largo de estos campos. Con el tiempo, esto crea estructuras alargadas. La turbulencia en el gas también juega un papel, agitando el material en patrones complejos. Los investigadores creen que la mayoría de las regiones densas y polvorientas del espacio se ven así por dentro. Simplemente, nunca habíamos podido mirar dentro antes. Cada nube molecular, cada región de formación estelar, probablemente contiene estructuras en capas similares. Webb nos ha dado una plantilla para comprender la arquitectura tridimensional del espacio interestelar. Estas observaciones también revelan cómo la materia se mueve entre las estrellas. Las láminas podrían canalizar flujos de gas, guiando el material a lo largo de trayectorias específicas. Donde las láminas se intersectan o se comprimen, las condiciones podrían favorecer la formación estelar. Comprender esto ayuda a predecir dónde se encenderán nuevas estrellas. La técnica del eco de luz abre una nueva forma de estudiar el medio interestelar. Los astrónomos pueden esperar a que supernovas u otros eventos transitorios brillantes iluminen diferentes regiones del espacio, y luego observar las estructuras reveladas con Webb. Cada eco proporciona una instantánea de un volumen distinto del espacio interestelar.
Pero mientras Webb estudiaba el espacio entre las estrellas en nuestra región, simultáneamente observaba estrellas muriendo en los confines más distantes del tiempo. El 14 de marzo de 2025, un telescopio espacial detectó un destello de rayos gamma. El estallido duró varios segundos. En cuestión de horas, telescopios terrestres de todo el mundo se orientaron para observar el resplandor que se desvanecía. La luz reveló algo extraordinario. Esta explosión ocurrió cuando el universo tenía apenas 730 millones de años. El estallido se originó en una estrella masiva en el momento de su muerte. Las estrellas con más de 10 veces la masa de nuestro Sol viven rápido y mueren violentamente. Cuando su combustible nuclear se agota, el núcleo colapsa en menos de un segundo. Las capas externas se precipitan hacia adentro, rebotan contra el núcleo colapsante y explotan hacia afuera. Esto es una supernova. En las estrellas más masivas, el colapso también genera chorros de material que atraviesan la estrella a casi la velocidad de la luz. Estos chorros producen rayos gamma, la forma de luz más energética. Cuando uno de estos chorros apunta hacia la Tierra, detectamos un estallido de rayos gamma. Esto es exactamente lo que ocurrió esa mañana de marzo. Los astrónomos ya habían visto estallidos de rayos gamma distantes antes, pero este estableció un récord. La luz había estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Estábamos observando una estrella explotar durante la época de la reionización, cuando las primeras estrellas y galaxias estaban despejando la niebla de hidrógeno neutro que llenaba el universo temprano. El descubrimiento no fue accidental. Telescopios terrestres confirmaron la distancia extrema usando espectroscopía, pero las observaciones cruciales llegaron 110 días después del estallido, cuando Webb dirigió su atención a la región. Para entonces, el destello inicial se había desvanecido. Lo que quedaba era la supernova en sí, un evento más lento y tenue que el estallido de rayos gamma. Webb separó la luz menguante de la supernova del brillo mucho más débil de su galaxia anfitriona. Esto es técnicamente desafiante. La supernova eclipsa a su galaxia anfitriona por un factor significativo y ambas aparecen como un solo punto de luz desde la Tierra. La nítida visión infrarroja de Webb hizo posible la separación. El telescopio identificó tanto la explosión como la galaxia que albergaba a la estrella moribunda. Las observaciones revelaron algo inesperado. Esta supernova antigua se veía notablemente similar a las supernovas del universo moderno. Los astrónomos la compararon con una supernova cercana bien estudiada de 1998. El brillo, el espectro y la evolución en el tiempo coincidían estrechamente. Esto es a la vez reconfortante y desconcertante. Reconfortante porque sugiere que las leyes de la física no han cambiado a lo largo del tiempo cósmico. La forma en que mueren las estrellas masivas hoy es la misma que hace miles de millones de años. Desconcertante porque el universo temprano tenía condiciones muy diferentes. Las estrellas de entonces se formaron a partir de gas casi puro de hidrógeno y helio. Las estrellas modernas contienen elementos más pesados creados por generaciones anteriores de estrellas. Estos elementos pesados afectan cómo viven y mueren las estrellas. La similitud entre supernovas antiguas y modernas sugiere que la metalicidad, la cantidad de elementos pesados en una estrella, podría importar menos de lo que los astrónomos pensaban. O tal vez las estrellas más masivas se comportan de manera similar independientemente de su composición. Más observaciones de supernovas distantes ayudarán a resolver esta cuestión. La galaxia anfitriona en sí proporciona pistas sobre el universo temprano. Es pequeña y débil, apenas detectable incluso con Webb. Esto nos dice que estrellas masivas se estaban formando y muriendo en algunas de las galaxias más pequeñas.
Estas galaxias podrían haber sido bloques de construcción que se fusionaron para formar estructuras más grandes con el tiempo. Encontrar supernovas tan distantes también abre una nueva forma de estudiar el universo temprano. Cada explosión actúa como un faro, iluminando su entorno por un breve periodo. Los astrónomos pueden estudiar el gas alrededor de la estrella moribunda, midiendo su composición y densidad. Esto revela las condiciones del medio interestelar hace miles de millones de años. Los estallidos de rayos gamma, emparejados con supernovas, también ponen a prueba modelos de evolución estelar. Los teóricos predicen cómo deberían comportarse las estrellas masivas en diferentes épocas cósmicas. Las observaciones confirman o desafían estas predicciones. La estrecha coincidencia entre esta supernova antigua y las modernas respalda los modelos actuales de evolución estelar, pero plantea preguntas sobre por qué los entornos pobres en metales no producen diferencias más significativas. Y sin embargo, incluso mientras esta estrella explotaba en aislamiento, en otros lugares del universo temprano, los agujeros negros no estaban muriendo solos. La galaxia tenía dos núcleos brillantes. Los astrónomos lo notaron de inmediato cuando examinaron las imágenes de Webb de un sistema llamado CTS-7. La galaxia existió 740 millones de años después del Big Bang. Al principio, los científicos se preguntaron si estaban viendo una sola galaxia con una estructura inusual. Luego analizaron el espectro. Los datos mostraron gas moviéndose rápidamente cerca de ambos puntos brillantes. El gas se movía a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, girando en órbitas cerradas. Esta es la firma de materia cayendo en un agujero negro. El gas se calienta a medida que se acelera, alcanzando millones de grados. Emite longitudes de onda características que revelan la presencia de un agujero negro que se alimenta activamente. Ambos núcleos mostraban esta firma. CTS-7 contenía dos agujeros negros supermasivos orbitándose entre sí. Esta es la fusión de agujeros negros más temprana jamás detectada. Los dos objetos están espiralando hacia adentro, destinados a colisionar y combinarse en un único agujero negro más masivo. La nítida imagen de Webb permitió al equipo separar espacialmente los dos agujeros negros. Están cerca, pero son distintos. Los telescopios terrestres los verían como un solo punto borroso. Antes de Webb, los telescopios espaciales carecían de la sensibilidad infrarroja para estudiar objetos tan distantes con este nivel de detalle. Solo Webb pudo resolver este sistema e identificarlo como una fusión en progreso. El descubrimiento tiene profundas implicaciones para entender cómo crecen los agujeros negros supermasivos en el universo local. La mayoría de las grandes galaxias contienen un agujero negro supermasivo central. Pero ¿cómo crecieron estos objetos hasta millones o miles de millones de masas solares? Un mecanismo es la fusión. Cuando dos galaxias colisionan, sus agujeros negros centrales eventualmente se hunden hacia el centro del sistema fusionado y se combinan. Si las fusiones eran raras en el universo temprano, los agujeros negros tendrían que crecer principalmente consumiendo gas. Este es un proceso lento. Incluso comiendo al ritmo máximo posible, un agujero negro de masa estelar tarda cientos de millones de años en alcanzar escalas supermasivas. Encontrar fusiones en el amanecer cósmico sugiere que ocurrían con suficiente frecuencia como para acelerar significativamente el crecimiento de los agujeros negros. Los dos agujeros negros en CTS-7 aún no se han tocado. Orbitan entre sí, perdiendo energía gradualmente y acercándose. Esta pérdida de energía ocurre a través de ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo predichas por Einstein. A medida que los agujeros negros giran uno alrededor del otro,
emiten estas ondas, llevándose energía orbital. Esto hace que la órbita se encoja. Cuando los agujeros negros finalmente se fusionen, la colisión liberará un tremendo estallido de ondas gravitacionales. Los futuros detectores de ondas gravitacionales podrán detectar fusiones como esta. Los detectores actuales en la Tierra son sensibles a agujeros negros más pequeños fusionándose en el universo cercano. La próxima generación de detectores espaciales extenderá el alcance a agujeros negros supermasivos a altos corrimientos al rojo. Detectar ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros del universo temprano revelará la tasa a la que ocurrieron estos eventos. Los astrónomos podrán entonces calcular qué parte del crecimiento de masa de los agujeros negros provino de fusiones frente a la acreción de gas. Esto restringirá los modelos de formación y evolución de agujeros negros en los primeros 1000 millones de años después del Big Bang. El sistema CTS-7 también nos habla sobre las fusiones de galaxias en el universo temprano. Cuando las galaxias colisionan, sus estrellas, gas y materia oscura interactúan. Las estrellas rara vez chocan directamente porque el espacio entre ellas es vasto, pero las nubes de gas sí colisionan, desencadenando brotes de formación estelar. La colisión comprime el gas, haciéndolo lo suficientemente denso como para formar nuevas estrellas. Eventualmente, las dos galaxias se fusionan completamente, formando una galaxia única y más masiva. Los agujeros negros centrales tardan más en fusionarse porque deben perder momento angular para llegar al centro. El gas y las estrellas se llevan este momento a través de interacciones gravitatorias. Los agujeros negros se espiralizan hacia adentro durante millones de años antes de finalmente unirse. La masa estelar de CTS-7 se asemeja a la de la Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia que orbita la Vía Láctea. Imagina si la Gran Nube de Magallanes contuviera dos agujeros negros supermasivos tan grandes como el del centro de la Vía Láctea. Los agujeros negros dominarían la dinámica de toda la galaxia. Esto es lo que vemos en CTS-7. Encontrar esta fusión tan temprano en la historia cósmica sugiere que los procesos que moldean las galaxias y los agujeros negros hoy ya estaban operando entonces. Pero algo más sobre estos sistemas tempranos continuó desconcertando a los científicos. La luz de las galaxias más distantes ha estado viajando durante tanto tiempo que el universo se ha expandido significativamente durante el trayecto. Esta expansión estira la luz. Los astrónomos miden este estiramiento usando el corrimiento al rojo, un número que indica cuánto ha aumentado la longitud de onda. Un corrimiento al rojo de 1 significa que las longitudes de onda se han duplicado. Un corrimiento al rojo de 2 significa que se han triplicado. Hades tiene un corrimiento al rojo de 14,32. La luz de esta galaxia ha sido estirada por un factor de 15. La luz ultravioleta que dejó la galaxia llegó a Webb como infrarroja. Por eso los telescopios infrarrojos son esenciales para estudiar el universo temprano. La luz se ha desplazado tanto hacia el extremo rojo del espectro que los telescopios de luz visible no pueden verla. Medir el corrimiento al rojo requiere espectroscopía. Webb divide la luz entrante en sus componentes de longitud de onda, creando un espectro. Ciertos elementos en la galaxia producen líneas de emisión o absorción en longitudes de onda específicas. Los científicos saben cuáles deberían ser estas longitudes de onda cuando la luz es emitida. Midiendo dónde aparecen las líneas en el espectro observado, pueden calcular cuánto se ha estirado la luz. En Hades, las líneas de emisión de hidrógeno que deberían aparecer en el ultravioleta se observan en el infrarrojo. El desplazamiento es tan grande que no hay ambigüedad. Esta galaxia es genuinamente antigua.
La luz que vemos dejó la galaxia 290 millones de años después del Big Bang. Desde entonces, ha estado viajando a través del espacio en expansión durante más de 13.000 millones de años. La expansión del universo también afecta cómo percibimos la distancia. Cuando los astrónomos dicen que una galaxia está a 13,5 mil millones de años luz de distancia, están describiendo la distancia recorrida por la luz. Pero el espacio se ha estado expandiendo durante esos 13,5 mil millones de años. Si pudieras congelar la expansión ahora mismo y medir la distancia a esa galaxia, sería mayor que 13,5 mil millones de años luz. Mucho mayor. Esta distancia comóvil tiene en cuenta la expansión que ha ocurrido desde que la luz comenzó su viaje. El corrimiento al rojo ofrece una medición más fundamental que la distancia. Nos dice directamente cuánto se ha expandido el universo desde que la luz fue emitida. Un corrimiento al rojo de 14 significa que el universo ha crecido por un factor de 15 desde que esa luz dejó su fuente. La longitud de onda de cada fotón se ha estirado por el mismo factor. Este estiramiento afecta más que solo el color, también atenúa la luz. Los fotones llegan a la Tierra con menos energía de la que tenían cuando fueron emitidos. Cada fotón se desplaza a una longitud de onda mayor y menor energía. Además, los fotones llegan más lentamente porque el camino que recorren a través del espacio se ha expandido. Ambos efectos combinados hacen que los objetos distantes parezcan mucho más débiles de lo que serían a corta distancia. Webb compensa esta atenuación con su enorme espejo y detectores sensibles. El espejo recolecta la mayor cantidad de luz posible. Los detectores se enfrían a unos pocos grados por encima del cero absoluto, reduciendo el ruido y permitiendo detectar señales extremadamente débiles. Aún así, observar las galaxias más distantes requiere horas de tiempo de exposición. Las observaciones de campo profundo de Hades sumaron más de 70 horas de tiempo de telescopio. Esto es una inversión enorme para una instalación donde cada hora es preciosa. Los astrónomos deben justificar observaciones tan largas, demostrando que el retorno científico vale el costo. Descubrir la galaxia más distante conocida ciertamente lo justifica. El récord de corrimiento al rojo sigue avanzando. Antes de Hades, la galaxia más distante conocida tenía un corrimiento al rojo de 13,2. Hades empujó el récord a 14,32. Es probable que existan galaxias aún más distantes, esperando ser descubiertas. Webb puede detectar galaxias con corrimientos al rojo de hasta 20, si son lo suficientemente brillantes. Esto corresponde a galaxias formándose en los primeros 200 millones de años después del Big Bang. Encontrar estas galaxias es difícil. Son raras y extremadamente débiles. Los astrónomos deben observar grandes áreas del cielo con tiempos de exposición muy largos. Luego deben analizar minuciosamente los datos, identificando candidatos y haciendo seguimientos espectroscópicos para confirmar las distancias. Cada nuevo poseedor del récord representa meses o años de trabajo. Pero el esfuerzo revela verdades fundamentales sobre el amanecer cósmico. Las primeras galaxias no se escondían en la oscuridad distante. Eran brillantes, activas y sorprendentemente maduras. Y el universo que habitaban se expandía de una manera que todavía confunde a los científicos hoy. Los astrónomos miden la tasa de expansión del universo usando un número llamado la constante de Hubble. Indica qué tan rápido las galaxias se alejan entre sí por unidad de distancia. El valor actual es de alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Esto significa que por cada megaparsec de distancia, una galaxia se aleja 70 kilómetros por segundo más rápido. Un megaparsec equivale a unos 3,3 millones de años luz. Así,
Una galaxia a 3,3 millones de años luz se aleja a 70 kilómetros por segundo. Una galaxia a 6,6 millones de años luz se aleja a 140 kilómetros por segundo. El patrón continúa linealmente con la distancia. Hay dos formas principales de medir la constante de Hubble. La primera utiliza la luz del fondo cósmico de microondas. Esta es la radiación remanente del Big Bang, ahora estirada a longitudes de onda de microondas. El patrón de fluctuaciones en esta radiación nos dice la composición y geometría del universo temprano. A partir de esto, los cosmólogos pueden calcular qué tan rápido debería estar expandiéndose el universo hoy. Obtienen un valor de 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método utiliza galaxias cercanas con supernovas. Ciertos tipos de explosiones estelares tienen un brillo predecible. Midiendo cuán brillantes parecen, los astrónomos pueden calcular su distancia. Combinando las mediciones de distancia con las mediciones de velocidad, se obtiene directamente la constante de Hubble. Este método arroja un valor de alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Estos dos valores no coinciden. La diferencia es pequeña en términos absolutos, pero lo suficientemente grande como para ser altamente significativa. Persiste a pesar de décadas de refinamiento en ambos métodos. Este desacuerdo se conoce como la tensión de Hubble. Cuando Webb comenzó a operar, algunos científicos esperaban que resolviera la tensión. Tal vez uno de los métodos contenía un error sutil que mejores observaciones revelarían. Webb ha recopilado ahora el conjunto de datos más grande hasta la fecha sobre supernovas cercanas. El resultado confirma las mediciones del telescopio espacial Hubble. El universo local se está expandiendo a 73 kilómetros por segundo por megaparsec. La tensión es real. ¿Qué podría explicar esta discrepancia? Una posibilidad es que nuestra comprensión del universo temprano sea incompleta. Las mediciones del fondo cósmico de microondas asumen un modelo cosmológico específico. Si ese modelo es incorrecto, la tasa de expansión predicha también lo sería. Tal vez la energía oscura se comporta de manera diferente a lo que se asume. Tal vez hay un componente desconocido del universo que afecta la expansión. Otra posibilidad involucra el universo local. Quizás la región del espacio que habitamos es de alguna manera inusual, expandiéndose más rápido que el promedio. Podríamos vivir en un vacío cósmico, una gran región subdensa donde la tasa de expansión difiere del promedio global. Pero las mediciones de nuestro entorno local sugieren que estamos en una región bastante típica. Una tercera posibilidad es que el universo haya cambiado su comportamiento con el tiempo. El fondo cósmico de microondas nos muestra el universo tal como era 380.000 años después del Big Bang. Las mediciones de supernovas nos muestran el universo durante los últimos pocos miles de millones de años. Si algo ocurrió entre medio para acelerar la expansión, explicaría la discrepancia. Algunos teóricos proponen nueva física. Tal vez la gravedad se comporta de manera diferente a escalas cosmológicas de lo que pensamos. Tal vez la energía oscura no es constante, sino que se ha vuelto más fuerte con el tiempo. Estas ideas requieren modificar la relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein. Los científicos son reacios a dar ese paso sin evidencia convincente. Observaciones recientes con Webb han eliminado una posible explicación. Algunos investigadores sugirieron que las mediciones del telescopio espacial Hubble estaban sesgadas sistemáticamente por un error instrumental. Webb utiliza instrumentos y técnicas de observación completamente diferentes. El hecho de que obtenga el mismo resultado que Hubble descarta el sesgo instrumental como causa de la tensión. Esto nos deja con un misterio genuino. Dos métodos rigurosos, ambos refinados durante décadas,
dan respuestas diferentes sobre qué tan rápido se está expandiendo el universo. Uno de ellos debe estar equivocado, o algo sobre el universo es más complicado de lo que permiten los modelos actuales. De cualquier manera, resolver la tensión probablemente requerirá nueva física, y los misterios se extienden más allá de la tasa de expansión. Las primeras estrellas del universo eran diferentes a cualquier cosa que exista hoy. Se formaron a partir de gas prístino no tocado por generaciones anteriores de estrellas, solo hidrógeno, helio y trazas de litio creados en el Big Bang, sin carbono, sin oxígeno, sin hierro, nada más pesado que el litio. Los astrónomos llaman a estas estrellas población 3. Nunca han sido observadas directamente. Cada estrella que hemos estudiado contiene al menos algunos elementos pesados, pero la teoría exige que las estrellas de población 3 hayan existido. Alguien tuvo que crear los primeros elementos pesados. Esos elementos provinieron de la primera generación de estrellas. Estas estrellas primordiales habrían sido masivas. Sin elementos pesados para ayudar a enfriar el gas, las nubes de formación estelar permanecían calientes. El gas caliente resiste el colapso gravitatorio. Solo las nubes más masivas podían superar esta resistencia y formar estrellas. Las simulaciones sugieren que las estrellas de población 3 pesaban típicamente entre 50 y 500 veces la masa de nuestro Sol. Las estrellas masivas arden brillantes y mueren jóvenes. Una estrella 100 veces más masiva que nuestro Sol agota su combustible en apenas unos pocos millones de años. Luego explota como supernova, dispersando su material químicamente enriquecido en el espacio. La siguiente generación de estrellas se forma a partir de este gas enriquecido que contiene los elementos pesados forjados en las primeras estrellas. Las estrellas de población 3 deberían haber desaparecido hace miles de millones de años. Vivieron demasiado poco como para sobrevivir hasta el presente, pero aún podríamos verlas si miramos lo suficientemente atrás en el tiempo. Webb puede observar galaxias de cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. Esto es lo suficientemente temprano como para que algunas estrellas de población 3 todavía estuvieran brillando. Encontrarlas es extraordinariamente difícil. Una sola estrella masiva es demasiado débil para verse a través de miles de millones de años luz. Los astrónomos deben buscar la firma de muchas estrellas de población 3 juntas. El espectro de estrellas de hidrógeno y helio puro difiere del de estrellas enriquecidas con metales. Ciertas líneas de emisión deberían ser fuertes, otras débiles o ausentes. Las observaciones de Webb de una galaxia llamada GN-Z11 muestran indicios tentadores. Esta galaxia existió 430 millones de años después del Big Bang. Los espectros de las regiones exteriores muestran una fuerte emisión de hidrógeno, con proporciones peculiares entre diferentes líneas. El patrón coincide con lo que los teóricos predicen para regiones donde se están formando estrellas de población 3. La evidencia no es definitiva. Otros procesos podrían producir características espectrales similares, pero la posibilidad entusiasma a los astrónomos. Si se confirma, sería la primera detección de las estrellas que trajeron luz al universo. Estos objetos sembraron el cosmos con los primeros elementos pesados, haciendo posibles los planetas y, eventualmente, la vida. Las estrellas de población 3 también influyeron en la reionización del universo. Después del Big Bang, el universo estaba caliente e ionizado. A medida que se expandió y enfrió, los electrones y protones se combinaron para formar átomos de hidrógeno neutro. El universo se volvió transparente, pero oscuro, lleno de gas neutro que absorbía la mayoría de las longitudes de onda de la luz. Esto se llama las edades oscuras cósmicas. Cuando las primeras estrellas se encendieron,
Su radiación ultravioleta ionizó el hidrógeno a su alrededor, creando burbujas de gas ionizado. A medida que se formaron más estrellas, estas burbujas crecieron y se fusionaron. Eventualmente, todo el universo volvió a estar ionizado. Esta época de reionización representa una de las grandes transiciones de fase en la historia cósmica. Comprender cuándo y cómo ocurrió revela información crucial sobre las primeras estrellas y galaxias. Webb está diseñado específicamente para estudiar esta época. El telescopio observa galaxias de la era de la reionización con corrimientos al rojo entre 6 y 10. Estas galaxias existieron cuando el universo estaba parcialmente ionizado. Algunas regiones ya habían sido despejadas por estrellas anteriores. Otras seguían siendo neutras. Al estudiar estas galaxias, los astrónomos pueden determinar cuántos fotones ionizantes produjeron y qué tan rápido avanzó la reionización. El desafío es que no todos los fotones escapan de las galaxias. La luz ultravioleta puede ser absorbida por polvo o gas neutro dentro de la propia galaxia. Solo los fotones que escapan al espacio intergaláctico contribuyen a la reionización. Medir la fracción de escape es difícil, pero esencial para entender el proceso. Los espectros de Webb revelan pistas sobre las fracciones de escape. Ciertas proporciones de líneas de emisión indican si los fotones ultravioleta están escapando o siendo absorbidos internamente. Las galaxias con altas fracciones de escape muestran firmas espectrales específicas. Al identificar estas galaxias, los astrónomos pueden estimar qué fracción de las galaxias tempranas contribuyó significativamente a la reionización. Las observaciones actuales sugieren que la mayoría de las galaxias tempranas tienen fracciones de escape moderadas a altas. Esto significa que liberaron fotones ionizantes al espacio intergaláctico de manera eficiente. Combinado con el número sorprendentemente grande de galaxias brillantes que Webb ha encontrado, esto sugiere que las galaxias por sí solas podrían haber reionizado el universo. Teorías anteriores proponían que fuentes exóticas como cuásares o estrellas de población 3 dominaban la reionización. Los datos de Webb indican que las galaxias comunes que formaban estrellas hicieron la mayor parte del trabajo. La línea temporal de la reionización sigue siendo incierta. La mayoría de la evidencia sugiere que el proceso se completó alrededor del corrimiento al rojo 6, aproximadamente 1000 millones de años después del Big Bang. Pero exactamente cuándo comenzó y cuánto tiempo duró son preguntas abiertas. ¿Ocurrió la reionización rápidamente en unos pocos cientos de millones de años o procedió lentamente durante 1000 millones de años? Las observaciones de Webb están restringiendo la línea temporal al medir la fracción de hidrógeno neutro en diferentes corrimientos al rojo. Los astrónomos pueden mapear el progreso de la reionización. Los primeros resultados indican que el proceso se aceleró alrededor del corrimiento al rojo 8. Antes de eso, el progreso fue lento. Después, el hidrógeno neutro restante desapareció rápidamente. Un rompecabezas involucra la topología de la reionización. ¿Crecieron las burbujas ionizadas de manera uniforme en todas las direcciones o siguieron la estructura de la red cósmica? Las simulaciones predicen que las regiones ionizadas deberían expandirse preferentemente a lo largo de los filamentos donde se agrupan las galaxias. Los vacíos permanecerían neutros por más tiempo. Probar esto requiere mapear simultáneamente las regiones ionizadas y la distribución de galaxias. Webb está comenzando a proporcionar tales mapas. Grandes estudios están capturando imágenes y obteniendo espectros de miles de galaxias en amplias áreas del cielo. Combinados con mediciones del estado de ionización del medio intergaláctico, estos datos revelan cómo se desarrolló la reionización en 3 dimensiones.
La imagen emergente muestra un proceso complejo y parcheado que varió significativamente de una región a otra, y algunas de las herramientas para estudiar la reionización provienen de una fuente inesperada. La teoría de la relatividad general de Einstein predice que la masa deforma el espacio-tiempo. La luz que viaja a través del espacio-tiempo curvado sigue trayectorias curvas. Cuando un objeto masivo como un cúmulo de galaxias se encuentra entre nosotros y una galaxia más distante, la gravedad del cúmulo curva la luz de la galaxia de fondo. Esta curvatura puede magnificar el objeto de fondo, haciéndolo parecer más brillante y más grande de lo que sería sin la lente. Los astrónomos llaman a esto lente gravitacional. Actúa como un telescopio natural, magnificando objetos distantes que de otro modo serían demasiado débiles para estudiar. Webb explota sistemáticamente el lente gravitacional para observar las galaxias más tenues del universo temprano. Al apuntar a cúmulos de galaxias masivos, el telescopio obtiene acceso a galaxias detrás de ellos que son magnificadas por factores de 10 o incluso 100. Una observación reciente se centró en un cúmulo llamado Abell S-163. Esta enorme colección de galaxias se encuentra a 4,5 mil millones de años luz de distancia. Su campo gravitatorio distorsiona las imágenes de galaxias más distantes en arcos y múltiples imágenes. Webb capturó cientos de estas galaxias de fondo distorsionadas en una sola imagen. Algunas de estas galaxias amplificadas datan de cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Sin la magnificación del cúmulo, serían completamente indetectables. Incluso con el poder de Webb, la vista sin lente no mostraría nada. La lente gravitacional hace posible lo imposible. El lente gravitacional también permite el estudio detallado de galaxias individuales. Cuando una galaxia se amplifica por un factor de 50, características que normalmente serían demasiado pequeñas para resolverse, se vuelven visibles. Los astrónomos pueden estudiar la distribución de la formación estelar dentro de la galaxia, identificar cúmulos estelares individuales y medir propiedades que de otro modo requerirían telescopios mucho más grandes. Una galaxia amplificada observada por Webb muestra 10 cúmulos estelares distintos. Cada cúmulo representa una región donde las estrellas se formaron simultáneamente a partir de una nube de gas colapsante. Los cúmulos tienen diferentes edades, lo que indica que la formación estelar ocurrió en múltiples estallidos en lugar de forma continua. Este nivel de detalle solo es accesible porque la lente gravitacional magnificó la galaxia lo suficiente como para resolver su estructura interna. La cantidad de magnificación depende de la alineación. Si la galaxia de fondo se encuentra directamente detrás del centro del cúmulo lente, la magnificación puede ser extrema. Alineaciones ligeramente desplazadas producen menos magnificación, pero aún así ayudan significativamente. Los astrónomos modelan la distribución de masa del cúmulo para calcular el factor exacto de magnificación para cada objeto de fondo. El lente gravitacional también revela información sobre el propio lente. El patrón de distorsión depende de cómo se distribuye la masa en el cúmulo. Al analizar las formas y posiciones de las galaxias amplificadas, los astrónomos pueden mapear la masa total del cúmulo, incluida su materia oscura. Esto proporciona una medición independiente de las propiedades de la materia oscura. Algunos cúmulos producen múltiples imágenes de la misma galaxia de fondo. La luz de la galaxia toma diferentes caminos alrededor del cúmulo, llegando a la Tierra en momentos ligeramente distintos y desde direcciones diferentes. Los astrónomos ven la misma galaxia en 2, 3 o incluso más posiciones en el cielo. Al comparar estas imágenes, pueden poner a prueba la relatividad general
y restringir la distribución de masa del cúmulo con alta precisión. Webb ha observado docenas de cúmulos masivos como lentes gravitacionales. Cada observación revela cientos de galaxias de fondo amplificadas. El resultado acumulativo es un conjunto de datos de miles de galaxias extremadamente distantes, muchas magnificadas lo suficiente para un estudio detallado. Esta muestra está revolucionando nuestra comprensión de la formación de galaxias en el primer 1000 millones de años. Una aplicación particularmente poderosa combina el lente con la espectroscopía. Webb obtiene espectros de galaxias amplificadas, midiendo su composición química, tasa de formación estelar y estado de ionización. La magnificación hace posible estudiar galaxias que serían demasiado débiles para la espectroscopía sin lente. Estas mediciones proporcionan una visión sin precedentes de las propiedades de galaxias típicas durante la reionización, y algunas de las galaxias amplificadas muestran características inesperadas. La galaxia apareció como un arco alargado en las imágenes de Webb, de un cúmulo masivo. El lente gravitacional la había estirado y magnificado. Los astrónomos la apodaron Firefly Sparkle, chispa de luciérnaga, por su apariencia. Cuando la examinaron de cerca, encontraron algo notable. La galaxia contenía 10 cúmulos estelares brillantes distintos, cada uno claramente resuelto en las imágenes de Webb. Esta galaxia existió unos 600 millones de años después del Big Bang. En ese momento, el universo tenía menos del 5% de su edad actual. La mayoría de las galaxias observadas en esta época aparecen como un solo bulto compacto. Firefly Sparkle mostraba una estructura interna clara. Los cúmulos estelares destacaban como puntos brillantes individuales dispuestos en una línea. Medir las propiedades de cada cúmulo reveló que tienen diferentes edades y masas. Algunos contienen estrellas jóvenes y calientes de apenas unos pocos millones de años. Otros tienen poblaciones ligeramente más antiguas. Los cúmulos van desde unos pocos miles hasta varios cientos de miles de masas solares. En conjunto, suman alrededor de 10 millones de masas solares en estrellas. Esta masa estelar total es sorprendentemente baja para una galaxia. La Vía Láctea contiene más de 100.000 millones de masas solares en estrellas. Firefly Sparkle tiene menos de una 100.000ª parte de eso. Sin embargo, esta galaxia ligera podría parecerse a cómo era la Vía Láctea a una edad similar. Tanto el momento como la masa coinciden con las predicciones para el estado temprano de nuestra galaxia. El descubrimiento demuestra que las galaxias masivas como la Vía Láctea se construyeron gradualmente a partir de sistemas mucho más pequeños. Firefly Sparkle no es una galaxia completamente formada. Es un bloque de construcción, una protogalaxia en proceso de ensamblaje. A lo largo de miles de millones de años, sistemas como este se fusionarían con otros, creciendo hasta convertirse en las galaxias masivas que vemos hoy. Los 10 cúmulos estelares proporcionan una instantánea de la formación estelar en acción. Cada cúmulo se formó a partir de una nube de gas colapsante. El hecho de que tengan diferentes edades muestra que la formación estelar no ocurrió toda a la vez. En cambio, ocurrió en estallidos separados por millones de años. El gas se acumuló en la galaxia, desencadenó la formación estelar, y luego quizá fue expulsado o calentado, pausando la formación estelar hasta que llegó más gas. Este tipo de formación estelar episódica podría ser común en las galaxias tempranas. El gas fluye hacia la galaxia a lo largo de los filamentos de la red cósmica de manera irregular. Cuando llega gas, desencadena un estallido de formación estelar. La retroalimentación de las estrellas recién formadas luego calienta el gas y evita más formación estelar temporalmente.
El ciclo se repite cada vez que se acumula nuevo gas. Sin el lente gravitacional, Firefly Sparkle habría sido imposible de estudiar en detalle. El factor de magnificación de alrededor de 30 hizo que la galaxia fuera lo suficientemente brillante como para que Webb resolviera cúmulos estelares individuales. Esto demuestra el poder de combinar el lente gravitacional con las capacidades de Webb. Juntos, proporcionan un microscopio para examinar el universo temprano. Otras galaxias amplificadas muestran una agrupación similar de formación estelar. Parece que muchas galaxias tempranas forman estrellas en regiones distintas, en lugar de hacerlo de manera uniforme en todo su volumen. Esta formación estelar grumosa podría reflejar las condiciones turbulentas en los reservorios de gas de las galaxias tempranas. Las inestabilidades hacen que el gas se fragmente en cúmulos densos que forman cúmulos de estrellas. Los propios cúmulos podrían ser los precursores de los cúmulos globulares, antiguos cúmulos estelares que orbitan la mayoría de las galaxias grandes hoy. Los cúmulos globulares contienen cientos de miles a millones de estrellas empaquetadas en regiones esféricas de apenas unas pocas decenas de años luz de diámetro. Sus edades indican que se formaron en el universo temprano. Los cúmulos estelares de Firefly Sparkle tienen masas similares y podrían evolucionar hacia objetos parecidos a los cúmulos globulares de la Vía Láctea. Estudiar galaxias como Firefly Sparkle conecta el pasado distante con el presente, al comprender cómo se ensamblan pequeñas protogalaxias y forman estrellas. Los astrónomos aprenden cómo surgieron sistemas como la Vía Láctea. Estamos viendo nuestra propia historia escrita en la luz de estos objetos antiguos. Y aún así, mientras las galaxias se construyen a partir de cúmulos estelares, los materiales básicos para planetas y vida estaban siendo forjados. Las estrellas se forman a partir de nubes colapsantes de gas y polvo. La nube se aplana en un disco a medida que gira. La estrella se enciende en el centro y el disco la rodea. Este disco contiene todo el material que eventualmente se convertirá en planetas, lunas, asteroides y cometas. Comprender la composición del disco revela qué bloques de construcción están disponibles para la formación planetaria. Webb observó un sistema estelar joven y detectó hielo de agua cristalino en su disco. Esta forma de hielo tiene una estructura molecular ordenada, como el hielo en un congelador. Se diferencia del hielo amorfo, donde las moléculas de agua se disponen de manera aleatoria. La presencia de hielo cristalino indica condiciones específicas de temperatura y presión en el disco. El hielo se encuentra lejos de la estrella central, en las regiones exteriores frías, donde las temperaturas caen por debajo del punto de congelación. El espectro de Webb mostró características de absorción distintivas en longitudes de onda infrarrojas específicas que coinciden con el hielo de agua cristalino. La señal es inequívoca. El disco contiene abundante hielo en la región donde podrían formarse planetas gigantes. Este descubrimiento importa porque el agua es esencial para la vida tal como la conocemos. Los planetas rocosos que se forman en el disco interior comienzan secos, porque las temperaturas son demasiado altas para que exista hielo. El agua debe ser entregada más tarde, ya sea por cometas o asteroides que se formaron en el disco exterior y luego migraron hacia adentro. El hielo detectado representa el reservorio que podría eventualmente suministrar agua a mundos rocosos interiores. Los planetas gigantes también requieren hielo de agua. Los modelos actuales sugieren que Júpiter y Saturno se formaron cuando núcleos helados crecieron lo suficiente como para capturar gravitatoriamente el hidrógeno y helio circundantes. Los núcleos se construyeron a partir de colisiones de planetesimales helados, objetos sólidos que van desde metros hasta cientos de kilómetros de tamaño.
El hielo abundante detectado proporciona exactamente el material necesario para este proceso. La estructura cristalina nos habla de la historia del disco. El hielo amorfo se forma cuando el vapor de agua se congela rápidamente. El hielo cristalino requiere congelación lenta o un periodo de calentamiento que permita a las moléculas reorganizarse. Encontrar hielo cristalino sugiere que el disco ha experimentado procesamiento térmico, quizá por ondas de choque o radiación de la estrella central. Las observaciones se centraron en un disco alrededor de una estrella similar a nuestro Sol. Esto hace que los hallazgos sean directamente relevantes para comprender la formación del sistema solar. Si el hielo era abundante en la nebulosa solar, entonces el proceso que Webb está observando podría reflejar lo que ocurrió hace 4,6 mil millones de años, cuando se formó nuestro sistema planetario. Otros discos observados por Webb muestran características de hielo similares. Esto sugiere que el hielo de agua cristalino es común en discos formadores de planetas. La mayoría de los sistemas planetarios probablemente tienen acceso a cantidades sustanciales de agua durante su formación. Esto aumenta la probabilidad de que planetas rocosos en zonas habitables puedan adquirir agua y potencialmente desarrollar condiciones adecuadas para la vida. La cantidad de hielo importa tanto como su presencia. Demasiado poco hielo y los planetas gigantes podrían no formarse. Demasiado, y el disco podría fragmentarse en múltiples núcleos que compiten por el material. Las mediciones de Webb sobre la abundancia de hielo en múltiples discos revelarán si existe una cantidad típica o si varía ampliamente de un sistema a otro. Más allá del hielo de agua, los discos contienen otros hielos. Dióxido de carbono, metano y amoníaco se congelan a temperaturas que se encuentran en las regiones exteriores de los discos. Webb ha detectado estos hielos en algunos discos. La mezcla de diferentes hielos afecta la composición planetaria. Un planeta que se forma a partir de material rico en hielo tendrá una química diferente a uno que se forma a partir de material más rocoso. Estas observaciones conectan la formación estelar con la formación planetaria y con la astrobiología. Los hielos en los discos formadores de planetas determinan qué materiales básicos están disponibles. Los planetas que se forman heredan sus composiciones del disco. Los planetas rocosos en zonas habitables podrían adquirir agua, atmósferas y compuestos orgánicos. Algunos de esos planetas podrían eventualmente desarrollar vida. Webb está catalogando los ingredientes en muchos sistemas estelares. Al final de su misión, los astrónomos tendrán una comprensión estadística de cuán comunes son las diferentes composiciones de discos. Esto restringirá las teorías de formación planetaria y ayudará a predecir qué tipos de sistemas planetarios existen en toda la galaxia. Y mientras Webb estudia la formación de nuevos sistemas, continúa observando la muerte de estrellas antiguas. El estallido de rayos gamma duró 8 segundos. En ese breve tiempo, liberó más energía de la que nuestro Sol emitirá durante toda su vida de 10.000 millones de años. La explosión lanzó chorros de material al 99,99% de la velocidad de la luz. Cuando uno de estos chorros apuntó hacia la Tierra, detectores de todo el mundo registraron el destello. Este estallido en particular provenía del universo temprano. Los rayos gamma viajaron durante más de 13.000 millones de años antes de llegar a la Tierra. Para cuando Webb observó el resplandor posterior, la explosión ya era historia antigua. Sin embargo, la observación reveló detalles sobre la muerte estelar durante el primer 1.000 millones de años del tiempo cósmico. Los estallidos de rayos gamma vienen en dos tipos. Los estallidos cortos, que duran menos de 2 segundos, se originan en la fusión de estrellas de neutrones. Los estallidos largos, que duran más de 2 segundos, provienen del colapso de estrellas masivas.
El estallido de 8 segundos que estudió Webb claramente pertenecía a la categoría larga. Era una estrella masiva muriendo. El mecanismo involucra el colapso del núcleo. Cuando una estrella con más de 20 veces la masa de nuestro Sol agota su combustible nuclear, el núcleo ya no puede sostenerse contra la gravedad. Colapsa para formar un agujero negro. El material que cae hacia el agujero negro forma un disco de acreción. Los campos magnéticos que atraviesan el disco lanzan chorros perpendiculares al plano del disco. Estos chorros atraviesan la estrella colapsante, emergiendo de la superficie estelar a velocidades relativistas. La intensa energía calienta el material del chorro a miles de millones de grados, produciendo rayos gamma. A medida que el chorro continúa hacia afuera, barre el material circundante, creando una onda de choque que irradia a través del espectro electromagnético. Webb observó este estallido en múltiples longitudes de onda. El espectro infrarrojo mostró líneas de emisión características de elementos pesados. Silicio, oxígeno e hierro aparecieron en el espectro. Estos elementos se formaron dentro de la estrella moribunda a través de la fusión nuclear y fueron expulsados durante la explosión. Webb estaba analizando las entrañas de la estrella esparcidas por el espacio. Encontrar elementos pesados en el espectro indica que incluso las estrellas del universo temprano los produjeron. Esto podría parecer obvio, pero no estaba garantizado. Las estrellas con muy baja metalicidad podrían morir de manera diferente, tal vez sin producir tantos elementos pesados. El hecho de que este estallido antiguo muestre un enriquecimiento similar al de supernovas modernas sugiere que la física subyacente no ha cambiado. Los estallidos de rayos gamma también sirven como sondas del medio intergaláctico. La luz del estallido atraviesa el gas entre la explosión y la Tierra. Este gas intermedio absorbe ciertas longitudes de onda, dejando huellas en el espectro. Al analizar estas líneas de absorción, los astrónomos pueden estudiar la composición y densidad del gas intergaláctico hace miles de millones de años. Las observaciones revelaron absorción de hidrógeno neutro, lo que indica que el estallido ocurrió durante o cerca del final de la reionización. Todavía existía algo de hidrógeno neutro a lo largo de la línea de visión. Esto restringe cuándo y dónde se completó la reionización. Diferentes líneas de visión hacia distintos estallidos de rayos gamma mapearán la irregularidad de la reionización en el cielo. Los estallidos de rayos gamma son raros. Solo ocurre aproximadamente uno por galaxia cada millón de años. Pero en el universo observable, cientos ocurren cada día. El desafío es captarlos rápidamente y observarlos antes de que el resplandor posterior se desvanezca. Los telescopios terrestres pueden alertar a Webb en cuestión de minutos tras una detección, activando observaciones rápidas. Estas observaciones de respuesta rápida aprovechan la flexibilidad de Webb. El telescopio puede interrumpir programas programados para observar eventos transitorios. Para los estallidos de rayos gamma, la velocidad es esencial. El resplandor posterior se desvanece rápidamente, cayendo a niveles indetectables en días. Webb debe observar dentro de horas para capturar datos útiles. Cada estallido de rayos gamma observado a alto corrimiento al rojo añade a nuestra comprensión de la muerte de estrellas masivas en el universo temprano. La muestra está creciendo. En unos pocos años, Webb habrá observado docenas de estallidos distantes, proporcionando estadísticas sobre sus propiedades y entornos circundantes. Esto revelará cómo las muertes de las primeras estrellas masivas enriquecieron el cosmos y desencadenaron generaciones posteriores de formación estelar. Pero los descubrimientos continúan empujando cada vez más profundo en el tiempo. Cada pocos meses,
los astrónomos anuncian un nuevo récord de distancia. La galaxia más distante conocida sigue siendo cada vez más distante. Cada nuevo poseedor del récord existió más temprano en la historia cósmica, más cerca del Big Bang. La progresión muestra a Webb empujando la frontera del tiempo observable de manera constante hacia atrás. Hades mantuvo el récord con un corrimiento al rojo de 14,32 durante varios meses. Luego otra galaxia fue confirmada con un corrimiento al rojo de 14,5. Unos meses después, apareció un candidato con un corrimiento al rojo de 16. La confirmación espectroscópica está pendiente. Si es real, esta galaxia se formó apenas 250 millones de años después del Big Bang. ¿Por qué el récord sigue avanzando? En parte porque Webb todavía es joven. Los astrónomos están analizando datos de sus primeros años de operación. A medida que trabajan con las observaciones, encuentran objetos más tenues y más distantes. Las imágenes más profundas requieren decenas de horas de tiempo de exposición. No todos los campos profundos han sido observados aún. Más están programados. La tecnología de análisis también ayuda. Las técnicas mejoran a medida que los astrónomos ganan experiencia con los datos de Webb. Algoritmos de aprendizaje automático escanean imágenes, identificando candidatos a galaxias de alto corrimiento al rojo que los humanos podrían pasar por alto. El seguimiento espectroscópico confirma o rechaza estos candidatos. El proceso se está volviendo más eficiente. También hay una inevitabilidad estadística. Si existen galaxias brillantes en corrimiento al rojo 14, probablemente existan aún más brillantes en corrimiento al rojo 15. Las galaxias se forman de manera continua y las más tempranas son simplemente las más raras. Si buscas en un volumen suficientemente grande de espacio, las encontrarás. Webb está buscando en ese volumen. El récord de distancia no puede avanzar para siempre. Eventualmente, llegamos a la época de las primeras estrellas. Antes de un corrimiento al rojo de alrededor de 20, no existían estrellas. El universo era demasiado joven. Ir más allá de un corrimiento al rojo 20 significa observar las edades oscuras, cuando solo el hidrógeno neutro llenaba el espacio. Webb podría detectar una emisión tenue de este hidrógeno, pero no encontrará galaxias. Entre los corrimientos al rojo 14 y 20 hay territorio inexplorado. Webb ha encontrado galaxias en 14. Los teóricos predicen que las galaxias deberían formarse para corrimientos al rojo de 15 o 16. La brecha entre predicción y observación se está cerrando. En los próximos años, Webb probablemente descubrirá galaxias en este rango, extendiendo nuestra visión para cubrir el 98% de la historia cósmica. Cada galaxia que bate un récord nos enseña algo. El brillo revela tasas de formación estelar. El espectro muestra la composición química. El tamaño indica cómo se forma la estructura. Juntas, estas mediciones restringen los modelos de formación de galaxias. Cada nueva galaxia o confirma las predicciones o fuerza revisiones. Algunas galaxias tempranas parecen sorprendentemente ordinarias. Forman estrellas. Contienen algunos elementos pesados y tienen tamaños consistentes con los modelos. Otras son casos extremos, demasiado brillantes, demasiado masivas, demasiado enriquecidas. Estos casos extremos son los más interesantes porque desafían nuestra comprensión. Indican física que no entendemos completamente. Los poseedores de récords también captan la atención del público. A la gente le resulta fascinante ver luz proveniente de cerca del comienzo del tiempo. Las imágenes que muestran galaxias de los primeros cientos de millones de años hacen tangible el concepto abstracto de la historia cósmica. Estás mirando fotones que han viajado durante 13.000 millones de años para llegar a tus ojos.
Pero detrás de los récords de distancia hay un misterio más profundo sobre el propio universo. El universo no solo se está expandiendo, la expansión se está acelerando. Las galaxias se están alejando unas de otras más rápido ahora que hace miles de millones de años. Algo está empujando el espacio con una fuerza cada vez mayor con el tiempo. Los astrónomos llaman a esta fuerza misteriosa energía oscura. La energía oscura fue descubierta a finales de la década de 1990 usando observaciones de supernovas distantes. Midiendo cuán brillantes parecían estas explosiones, los astrónomos determinaron sus distancias. Al comparar distancia con corrimiento al rojo, revelaron que la tasa de expansión estaba aumentando. El universo estuvo desacelerándose durante los primeros miles de millones de años, frenado por la gravedad que atraía la materia. Luego, hace unos 6.000 millones de años, la energía oscura comenzó a dominar y la expansión empezó a acelerarse. Las observaciones de Webb confirman y refinan estos hallazgos. Al estudiar más supernovas a mayores corrimientos al rojo, Webb extiende la medición de la historia de expansión cósmica más atrás en el tiempo. Los datos muestran que la energía oscura ha estado presente durante miles de millones de años, causando consistentemente la aceleración. ¿Qué es la energía oscura? Nadie lo sabe. La explicación más simple es que es una propiedad del propio espacio. Las ecuaciones de Einstein permiten una constante cosmológica, una densidad de energía que permanece igual a medida que el espacio se expande. Esto significa que a medida que el universo crece, aparece más energía oscura porque hay más espacio. La energía total aumenta, impulsando una expansión más rápida. Esto suena como si violara la conservación de la energía. En cierto sentido, lo hace, pero la relatividad general lo permite porque la conservación de la energía funciona de manera diferente en el espacio-tiempo curvado. La expansión del espacio puede crear o destruir energía sin violar las ecuaciones. La energía oscura es una manifestación de este comportamiento extraño. Medir las propiedades de la energía oscura es un objetivo principal de la cosmología moderna. ¿Es realmente constante o cambia con el tiempo? Si cambia, la tasa de cambio restringe los modelos teóricos. Las observaciones de Webb proporcionan puntos de datos en diferentes épocas cósmicas, rastreando cómo se comportó la energía oscura a lo largo de miles de millones de años. Las mediciones actuales sugieren que la energía oscura ha sido notablemente constante. Su densidad no parece cambiar significativamente a medida que el universo evoluciona. Esto coincide con los modelos más simples, pero deja sin explicar la naturaleza fundamental de la energía oscura. Una constante cosmológica se ajusta a los datos, pero no nos dice por qué existe o por qué tiene el valor específico que medimos. Las teorías alternativas proponen que la energía oscura no es una propiedad constante del espacio, sino un campo dinámico que evoluciona. Algunos modelos predicen que la energía oscura debería haber sido más fuerte o más débil en tiempos tempranos. Las mediciones de Webb pondrán a prueba estas predicciones. Hasta ahora, no se ha detectado una desviación clara de una constante. El futuro del universo depende de la energía oscura. Si permanece constante, la expansión continuará acelerándose para siempre. Las galaxias fuera de nuestro grupo local se alejarán cada vez más rápido, eventualmente moviéndose más rápido de lo que la luz puede viajar hacia nosotros. Desaparecerán más allá del horizonte cósmico, para siempre inalcanzables. El universo se volverá cada vez más oscuro y vacío a medida que las estrellas se apaguen y no sean reemplazadas. Si la energía oscura aumenta con el tiempo, la aceleración podría volverse tan extrema que desgarre galaxias, estrellas y eventualmente átomos. Este escenario, llamado el Gran Desgarro,
destruiría toda la estructura del universo. Las mediciones actuales no indican que esto vaya a ocurrir, pero la posibilidad existe. Si la energía oscura disminuye, la expansión podría eventualmente revertirse. La gravedad tomaría el control, atrayendo todo nuevamente en un gran colapso. El universo colapsaría en una singularidad, potencialmente seguida por un nuevo Big Bang. Este modelo cíclico es especulativo y no está respaldado por los datos actuales. Webb contribuye a los estudios de energía oscura proporcionando mediciones precisas de la expansión cósmica en diferentes momentos. Estas mediciones, combinadas con datos de otros telescopios y experimentos, eventualmente revelarán si la energía oscura es verdaderamente constante o evoluciona. Comprender la energía oscura es una de las preguntas más profundas de la física, y aún con todo el poder de Webb, hay límites. Webb es el telescopio más poderoso jamás construido, pero no puede verlo todo. Hay límites. Algunos objetos son demasiado tenues, otros están demasiado lejos. Algunos emiten luz en longitudes de onda que Webb no puede detectar. Los primeros 200 millones de años después del Big Bang permanecen en gran medida ocultos, justo más allá del alcance de lo que Webb puede ver. Las galaxias de esta época más temprana tendrían corrimientos al rojo superiores a 20. Su luz ha sido estirada tanto hacia el infrarrojo que incluso Webb tiene dificultades para detectarla. Estas galaxias también serían pequeñas y débiles, habiendo tenido menos tiempo para formar estrellas. Detectarlas requiere exposiciones extremadamente largas y posiblemente lente gravitacional para proporcionar magnificación. Webb tiene la capacidad técnica de encontrar galaxias con corrimiento al rojo 20 si son lo suficientemente brillantes, pero el brillo depende de la tasa de formación estelar y la masa. Las simulaciones tempranas predecían que las primeras galaxias serían diminutas, con masas de solo unos pocos millones de masas solares. Tales objetos serían demasiado débiles para que Webb los detecte sin una lente extraordinaria. Sin embargo, si las primeras galaxias formaron estrellas con mayor eficiencia de lo que predicen los modelos, podrían ser lo suficientemente brillantes como para verse. Esto es plausible dado que las galaxias tempranas han sido consistentemente más brillantes de lo esperado. Si la tendencia continúa hacia tiempos aún más tempranos, las galaxias con corrimiento al rojo 20 podrían ser detectables después de todo. Otro desafío involucra la contaminación en estos corrimientos al rojo extremos. Distinguir galaxias reales de alto corrimiento al rojo de otros objetos se vuelve difícil. Ciertos tipos de estrellas frías en nuestra propia galaxia pueden imitar los colores de galaxias distantes. La espectroscopía puede diferenciarlas, pero obtener espectros de los candidatos más débiles requiere enormes cantidades de tiempo de telescopio. El telescopio James Webb operará durante al menos 10 años, posiblemente más, si las reservas de combustible y los instrumentos permanecen funcionales. Durante su vida útil, realizará observaciones cada vez más profundas, acercándose a la época de las primeras estrellas. Los telescopios futuros podrían eventualmente mirar más allá del alcance de Webb, pero por ahora representa la frontera. ¿Qué podría superar a Webb? Se están construyendo telescopios terrestres más grandes con óptica adaptativa. Tendrán mayor poder de recolección de luz en algunas longitudes de onda. Sin embargo, la atmósfera terrestre absorbe mucha luz infrarroja, limitando la astronomía infrarroja desde Tierra. Para las galaxias más distantes, los telescopios infrarrojos espaciales siguen siendo esenciales. La próxima generación de telescopios espaciales aún está en planificación. Los conceptos incluyen telescopios con espejos del doble del tamaño de Webb o arreglos de telescopios trabajando juntos. Estas instalaciones
Extenderían las observaciones hasta corrimientos al rojo de 25 o más, potencialmente capturando imágenes de las primeras estrellas, pero no se lanzarán durante décadas. Mientras tanto, Webb está transformando nuestra comprensión del cosmos. Cada observación revela algo inesperado. Agujeros negros demasiado masivos para sus galaxias, galaxias demasiado brillantes para su edad, formación estelar que procede de manera diferente a lo que predecían los modelos, estructuras que emergen antes de lo que se creía posible. Estos descubrimientos no rompen la cosmología, la expanden. Nuestros modelos eran demasiado simples, nuestras predicciones demasiado conservadoras. El universo es más rico y complejo de lo que imaginábamos. Webb nos muestra la realidad y nuestras teorías deben adaptarse para coincidir. Estamos viviendo una edad dorada de la astronomía. Nunca antes habíamos visto el universo temprano con tanta claridad. Nunca antes habíamos observado galaxias formándose justo después del Big Bang. Nunca antes habíamos sondeado la muerte de estrellas a miles de millones de años luz de distancia, ni examinado las estructuras internas de viveros estelares distantes. James Webb ha revelado la verdadera escala del universo, y es más vasto, más extraño y más magnífico de lo que nadie predijo. Cada semana trae nuevos descubrimientos. Cada observación desafía algo que creíamos entender. El cosmos no ha terminado de revelar sus secretos. El telescopio seguirá observando, empujando más profundo en el tiempo y el espacio, mostrándonos maravillas que aún no imaginamos. Este no es el final de la historia. Esto es solo el comienzo. Webb ha abierto una ventana al amanecer cósmico, y todavía estamos aprendiendo a interpretar lo que vemos a través de ella. El universo esperó 13,8 mil millones de años para ser descubierto. Ahora, finalmente, estamos mirando de vuelta hasta el mismísimo borde del tiempo.